día vamos a continuar con el tema de las medidas o de las mediciones en epidemiología. La semana pasada conversamos de las medidas de frecuencia de la enfermedad y mortalidad. Y hoy día vamos a ver fuerza de asociación e impacto, ¿no? Sus libros. ¿Qué capítulos son las clases de hoy día? 12 y 3. Capítulo 12, medidas de fuerza de asociación. Capítulo 13, medidas de impacto. Hay algunos detalles que están en el libro que no están ahora en la presentación, ¿ok? Pero forman parte de la clase. Como ustedes son estudiosos y leen sus textos, no va a haber ningún problema de aquí a 2 semanas poder indagar, poder explorar en la evaluación. Perdón, no pensé que podía firmar. Haciendo. A ver, lo que han leído, lo que han repasado. Entonces, esta primera parte conversamos básicamente del periodo relativo y la razón de Oz y cómo se interpretan, y después del intermedio, las medidas de impacto, ¿no? Justo empezando el capítulo 12, que se habla de la medición de riesgo, de lo primero que dice es que la incidencia es la medición del riesgo absoluto, ¿no? Ahí vamos empezando el capítulo 12, dice, ¿no? La medición de la incidencia, ¿no? Es el riesgo absoluto. Y vamos aquí incluso a ponerle nombre y apellido la incidencia acumulada, ¿ok? Cuando hablamos del riesgo absoluto, eso lo hablamos la semana pasada también, es la incidencia acumulada, porque el riesgo absoluto es una probabilidad. La densidad de incidencia no es una probabilidad, ¿ok? Eso estadísticamente debe de quedar claro. Y entonces, el riesgo relativo es una comparación de dos riesgos, ¿ok? Esto ya lo conversamos la semana pasada, también se los comenté, que lo vimos en bioestadística cuando hablamos del análisis de datos categóricos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de pruebas de hipótesis, conversamos sobre chi cuadrado, y cuando conversamos sobre chi cuadrado, dijimos, las medidas de fuerza de asociación son el riesgo relativo, la razón de Oz. Entonces, esta comparación de dos riesgos, en el caso del riesgo relativo, la hacemos a través de un cociente, donde en el numerador va a estar la incidencia de los expuestos y en el denominador la incidencia de los no expuestos. Daniel Acosta, esta pregunta es facilita. Si así se construye el riesgo relativo, ¿en qué unidades se expresa el riesgo relativo? No tiene unidad, ¿ya? El riesgo relativo no es por 1000, por 100.000, por 100, nada. A diferencia de lo que vimos la semana pasada, que en función al indicador, ¿no? Jordan, Alarcón, mortalidad específica, ¿cómo se expresa? Daniel Alata, Daniel, mortalidad específica. Carlos Alonso, Carlos. Inclusive les dije, en el libro han cometido un error. No digan como está en el libro, más bien tienen que expresarlo de esta manera. Nicolás, contaminando.
¿Están de acuerdo con Nicolás? Dice, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo? Carlos Apasa. Carlos, ¿estás de acuerdo con Nicolás? Nicolás, nuevamente. El número de votos de una cosa específica de la población total, Él sí, aquí no. Él sí. ¿Estás de acuerdo con Nicolás? ¿Sí o no? Sí, la segunda vez. Porque la primera vez dijo las muertes entre la población por 100.000. Y eso es mortalidad general. La segunda vez dijo muertes por una enfermedad específica entre la población total por 100.000. Ahí sí es correcto. ¿Ya? Entonces, cada indicador de mortalidad que vimos la semana pasada tiene una forma de expresarse. Pero el riesgo relativo ya no tiene unidades, porque son las dos incidencias. Para la incidencia no especificamos una forma, vamos a decir, uniforme o estándar de representarlo. El riesgo absoluto podría ser un porcentaje, si es una incidencia elevada, como una tasa de ataque, que es la incidencia en un brote. Pero si estamos en una enfermedad endémica, que no estamos en una situación de epidemia, eventualmente esa incidencia la podemos representar por 1.000 habitantes, si es menos frecuente, inclusive podría ser por 10.000 habitantes, no hay problema, no hay una forma, te reitero, estándar. Pero el riesgo relativo ya pierde las unidades. De forma convencional, ¿okay? Eso no es un criterio estadístico, es una convención y en sus libros el Borbis se va a manejar de esa manera y es lo más usual. Pero por ahí alguna vez encontré un libro que lo ordenaba de forma distinta, pero para efectos del curso, nuestra tabla de contingencia va a tener esta forma, en el sentido de que la enfermedad va a estar definida en las columnas. La primera columna va a ser la de los enfermos, la segunda columna de los no enfermos, y la exposición va a estar definida en las filas. La primera fila de los expuestos, la segunda fila de los no expuestos. Y vamos a tener 4 celdas internas, A, B, C, D. ¿Ok? Entonces, con la combinación de estas celdas, podemos tener diferentes mediciones. ¿Quién me presta su libro? Ya estás adelante, préstame, por favor. Página 198. Página 198. No es de la clase de hoy día específicamente. En esa página hay una tabla que está comparando los diseños. Está comparando el estudio caso control con el estudio de cohortes. ¿Ok? Pero vean
cómo hay varias definiciones, conceptos que los está tomando de esta tabla. Y por ejemplo, ahí menciona incidencia en expuestos, enfermos que tienen la exposición, incidencia en los no expuestos, etc. Entonces, usando esta tabla se les puede preguntar muchas cosas. Pamela Calderón. Si este fuera un estudio, si esta tabla fuera de un estudio transversal, la prevalencia de la enfermedad en la población de estudio de donde se ha seleccionado la muestra, ¿cómo se estimaría? Casos expuestos sobre casos totales. ¿Escucharon a Pamela? Casos expuestos. José Luis Cabrera. Y esa no es la respuesta, Pamela. José Luis, prevalencia de la enfermedad. Casos expuestos, casos totales. Yosin Cabrejos. La prevalencia de la enfermedad sería A más C, todo eso, A más C, todo entre A más B más C más C. Esa es la prevalencia de la enfermedad. Entonces, vamos, y todo lo que resta del curso, vamos a recordar siempre esta tabla de contingencia. ¿Ok? Entonces, les dejo referencia a esa página 198 para que vean cómo, ¿no?, se les puede indagar a ustedes por algunas de las relaciones que tienen nombre, ¿no? Relacionadas a estas. Bueno, entonces regresamos al riesgo relativo. Al ser la incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos, en los expuestos la incidencia será A entre A más B. Y en los no expuestos la incidencia será C entre C más B. Y este cociente es el riesgo relativo. Otro detalle. En el caso del riesgo relativo, no siempre va a ser necesario que ustedes reconstruyan la tabla. Porque si ya les dan directamente las incidencias, hacen una división. Me ha sucedido, lo he visto, que en algún ejercicio, en algún examen, se dan directamente las incidencias y algunos quieren hacer la tabla para después con la tabla volver a calcular las incidencias, pero si ya les están dando las incidencias, no es necesario. ¿Ya? Y bueno, tenemos el resultado. Este es un ejemplo, en sus libros tienen otros ejemplos. Incidencia en el grupo expuesto, que es los que están expuestos al sol sin protección, los no expuestos, los que se exponen pero con protección, 4,53. ¿Okay? Para el curso, que no hay confusión, es la interpretación del riesgo relativo y de la razón de Oz, de ambos indicadores. Los expuestos tienen espacio en blanco veces el riesgo de enfermar en comparación a los no expuestos. De nuevo, los expuestos tienen espacio en blanco veces el riesgo de enfermar
en comparación a los no expuestos. Y obviamente en esa interpretación tenemos que contextualizar qué llamamos exposición, qué llamamos no exposición y a qué llamamos enfermedad. En este caso, las personas que se exponen al sol sin protección, expuestos, tienen 4,53 veces el riesgo de desarrollar un melanoma maligno cutáneo en comparación a las personas que se protegen, ¿no?, cuando se exponen al sol. ¿Ok? Y así como tenemos el riesgo relativo en zona de riesgo, también nos da la zona de protección cuando el valor del riesgo relativo es menor de 1. En un par de láminas vamos a hacer otra interpretación de este valor que es más entendible, pero matemáticamente funciona lo que acabamos de decir. En este caso, las personas que consumen una dieta rica en fibra tienen 0,51 veces el riesgo de desarrollar un cáncer de colon en comparación a las personas que no tienen una dieta rica en fibra. ¿Ok? Si yo estoy diciendo que tengo 0,51 veces el riesgo, estoy teniendo menos riesgo. ¿Sí o no? Es menos de una vez ese riesgo. Pero no siempre vamos a tener la incidencia. La incidencia solamente la obtenemos en estudios de cohortes o en experimentos, ¿no? En estudios que yo puedo evidenciar en el tiempo el cambio de no enfermo a enfermo, ¿no? Esa probabilidad de transitar de la no enfermedad a la patología. Cuando no tengo el riesgo relativo, entonces la medida de fuerza de asociación que voy a obtener es la razón de Oz, ¿ya? Que en otros textos ustedes van a encontrar con diferentes nombres: razón de ventaja, razón de chance, razón de momio, razón de productos cruzados, razón de probabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Para el curso nos vamos a quedar con razón de odds o también odds ratio, que es en inglés, ¿ya? Con las dos, para evitar cualquier tipo de confusión. Si el riesgo relativo era la relación de dos riesgos, la razón de odds es la relación de dos odds. ¿Y qué es una odds? Una odds es la probabilidad de éxito entre la probabilidad de no éxito, ¿ya? Eso es la odds. En el camino del riesgo relativo, ¿okay?, si seguimos con un estudio de incidencia, la razón de odds entonces es la odds en los expuestos sobre la odds en los no expuestos. Y eso es lo que aparece aquí en esta diapositiva. ¿Ok? Con calma, es bien sencillo, ¿ya? Marea un poco, pero es sencillo. Fijémonos en los expuestos. ¿Cuál es la probabilidad de enfermar en un expuesto? ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad en los expuestos? A sobre A más B. Entonces, el riesgo de enfermar. Si esa es la probabilidad de enfermar, ¿cuál es la probabilidad de no enfermar? B sobre A más B. Así de sencillo. ¿Ok? Si la probabilidad de enfermar es A sobre A más B, la probabilidad de no enfermar es B sobre A más B. En sus libros, me parece que directamente ponen el A sobre B. No está este paso previo. ¿Ok? Pero ¿de dónde sale el A entre el B? ¿No? Porque esa es la odds
de enfermar en los expuestos, es A sobre B. Pero ¿de dónde sale este A sobre B? Sale de A entre A más B sobre B entre A más B. Si esta es la odds de enfermar en los expuestos, ahora preguntamos, ¿cuál es la odds de enfermar en los no expuestos? Incidencia de la enfermedad en los no expuestos. ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad en los no expuestos? C sobre C más D. ¿Cuál es la probabilidad de no enfermar en los no expuestos? D entre C más D. Si hacemos la odds de enfermar en los no expuestos, tenemos C entre C más D, todo entre D sobre C más D. Se elimina y ¿qué nos queda? C entre D. ¿Y cómo podemos simplificar este cociente? ¿No? Los extremos van al numerador, lo interno va al denominador, A por D entre B por C. A por D entre B por C. Por eso, la razón de odds, uno de sus nombres es razón de productos cruzados. Directamente, no es necesario hacer todos estos pasos. Ustedes tienen su tabla de contingencia y directamente hacen el cálculo. Pero tienen que construir bien su tabla. Tienen que estar primero los enfermos, primera columna, no enfermos, segunda columna. Expuestos, primera fila, no expuestos, segunda fila. Para que la razón de O sea A por D entre B por C. Entonces, surge la pregunta: ¿por qué voy a calcular la razón de odds si tengo las incidencias? No tendría sentido. ¿Ok? Pregunta válida. ¿Qué sucede si estamos en un estudio de casos y controles, donde no tengo incidencias? En un estudio de casos y controles, tengo enfermos, primera columna, y tengo no enfermos en la segunda columna. Entonces, ahí yo no voy a calcular la odds de enfermar en un grupo entre la odds de enfermar en otro grupo, porque mis grupos de comparación ya están definidos por la enfermedad. ¿Qué es lo que tengo? Acá lo que yo puedo comparar es la odds de exposición. Mira, la odds de exposición en un grupo frente a la odds de exposición en otro grupo. Entonces, los enfermos, vean, es A más C. Esa es toda la columna de los enfermos. A más C. ¿Cuál sería la odds de exposición en los enfermos? ¿Cuál es la probabilidad de que un enfermo tenga el antecedente de la exposición? A entre A más C. ¿Cuál es la probabilidad que un enfermo no tenga la exposición? C entre A más C. Si calculamos la odds de exposición en los enfermos, finalmente, ¿qué tenemos? A sobre C. En los no enfermos, en los controles, ¿cuál es la odds que un no enfermo, que un control, tenga el antecedente de la exposición? Será la probabilidad de estar expuesto, que sería B entre B más D, sobre la probabilidad de no tener la exposición, D entre B más D. Por lo tanto, la odds de exposición en los controles, B sobre D. Si tenemos A sobre C, todo entre B sobre D, ¿cuál es el resultado final? El mismo al que llegamos cuando calculábamos la odds de enfermar en los expuestos sobre la odds de enfermar en los no expuestos. Por esta propiedad, que yendo
de la exposición a la enfermedad o el camino de enfermedad hacia exposición llego al mismo resultado, es que la razón de Odds me permite aproximarme al riesgo relativo. ¿Ok? ¿Está bien? Y a ustedes calculan directamente la razón de productos cruzados. Aquí, exposición solar melanoma, para estos datos, razón de Odds, 470. Otro estudio, casos y controles, cáncer de colon, consumo de fibra, razón de Odds, 0,45. ¿No? Factor de riesgo, factor de protección. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el riesgo relativo y la razón de Odds? Van a ser tres grandes posibilidades. ¿Ok? Tres grandes posibilidades. Y la razón de Odds la vamos a interpretar como el riesgo relativo. Y eso es lo que vamos a asumir en el curso, y eso es lo que está en su libro también. A ver, en su libro cuando empieza a hablar de la razón de Odds, en el capítulo 12, porque primero habla del riesgo relativo y después habla de la razón de Odds. Cuando empieza a hablar de la razón de Odds. A ver. Cuando empieza a hablar de la razón. No. No, riesgo relativo, después razón de Odds. Ahí. ¿Qué dice al inicio? Donde dice ahí está, en la página 248. Página 248, interpretación del OR. Página 248. Esto es para simplificar la historia. Porque si nosotros profundizamos, estrictamente hablando no son lo mismo. Estrictamente. Pero en el día a día, ¿qué dice ahí en la página 248, interpretación del OR? Nosotros interpretamos el OR igual que el riesgo relativo. ¿Ya? Eso resalten. ¿Ya? Ahí en la página 248 o 148. 248. Vamos a interpretar igual para este curso. Cuando ustedes hagan su maestría en epidemiología, su doctorado en salud pública, ¿no? En bioestadística, ahí discuten, ¿no?, la inmortalidad del mosquito. Pero para efectos de nosotros, lo interpretamos igual. ¿Ok? Vamos a ver luego, y ahí luego se señala cuáles son las condiciones para hacer esa interpretación. Ojo, también hay condiciones, pero vamos a asumir eso. Entonces, el riesgo relativo es este cociente, y la razón de Odds la vamos a interpretar igual que el riesgo relativo. Claro, acá le he puesto esto como que es semejante, que se aproxima, ¿no? Igual. Tres situaciones. Si el numerador y el denominador son iguales, ¿cuánto vale el cociente? Si el numerador y el denominador son iguales, ¿cuánto vale el cociente? 1. ¿Qué concluyo sobre la exposición? No hay efecto, no hay relación. Esa exposición no tiene relación con la enfermedad. Porque no importa si estoy o no estoy expuesto, mi riesgo de enfermar es el mismo. Primera situación. Segunda situación. Si el numerador es mayor que el denominador, necesariamente, ¿cómo debe ser el resultado del riesgo relativo? Mayor de 1. Es decir, mi valor del riesgo relativo o la razón de Odds es mayor de 1, ¿qué concluyo sobre la exposición? Hay riesgo. Que es un factor de riesgo. Porque si estoy expuesto, tengo más probabilidad de enfermar que si no estoy expuesto. Factor de riesgo. Y la tercera posibilidad, si el numerador es menor que el denominador, necesariamente, ¿cómo es este cociente? Menor de 1.
si el riesgo relativo o la razón de odds es menos de 1, estamos hablando que la exposición es un factor protector. ¿Ok? Luego, desde el punto de vista de cálculo, el riesgo relativo, la razón de odds, no puede, así como, bueno, ustedes no se acuerdan de PPK, que decía no. ¿Ya? No puede ser negativo el riesgo relativo. La razón de odds tampoco, porque las probabilidades no pueden ser negativas. Acuérdense de su clase 4 de bioestadística, probabilidades. Una probabilidad es un número, o sea, la probabilidad de un evento es un número que va entre 0 y 1. La probabilidad no puede ser negativa. Y si yo hago un cociente de números que van entre 0 y 1, lo mínimo que puede ser es 0, pero no puede ser negativo. Y en el otro extremo podríamos tener un número indeterminado si la incidencia en el no expuesto fuera 0. ¿No? Si tenemos cualquier incidencia en el expuesto y en el no expuesto la incidencia fuera 0, tendríamos un número indeterminado. Por eso, los diseños, los estudios, vamos a encontrar algún enfermo en los no expuestos, pero en teoría, un número indeterminado, infinito positivo. Bien. Esta diapositiva es referencial. Ya no crean que estos límites son así exactos. Lo que quiere decir esta diapositiva es, escuchen, me alejo del 1, más fuerte la relación. No hemos dicho, riesgo relativo, razón de odds son medidas de fuerza de asociación. Si son medidas de fuerza de asociación, ¿qué puedo decir? Cuando me alejo del 1, más fuerte la asociación. Si me alejo del 1 por encima del 1, es un factor de riesgo cada vez más fuerte. Si me alejo del 1 por debajo del 1, cada vez es una protección más importante. ¿Ok? Eso es lo que dice esta diapositiva. ¿Y cómo vamos a interpretar? Y acá sí, inclusive, no he entrado en el detalle, pero tal vez en el Word, inclusive, no lo interpretan como matemáticamente debe ser. Vamos aquí a explicar. Si el riesgo relativo es 2, por ejemplo, 2% versus 1% de incidencia, ¿es 2 veces más o 2 veces el riesgo? 2 veces el riesgo, ¿ya? No es 2 veces más. ¿Ok? Entonces, los expuestos tienen 2 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación a los no expuestos. Igual, 3 veces más o 3 veces el riesgo, 3 veces el riesgo. Los expuestos tienen 3 veces el riesgo normal en comparación a los no expuestos. 1.5. Ya, en la diapositiva anterior hemos visto los expuestos tienen 1.5 veces el riesgo de enfermar en comparación a los no expuestos. ¿Ya? Pero también la segunda parte, podemos decir, ¿los expuestos tienen 50% más riesgo que los no expuestos? Eso es correcto. ¿Sí o no? 3 es 50% más que 2. Los expuestos tienen 50% más riesgo que los no expuestos. $4 de incidencia en los expuestos, 3% de incidencia en los no expuestos. 1,33. Podemos también decir, los expuestos tienen 33% más riesgo de enfermar en comparación a los no expuestos.
Y en el lado de protección, 2% versus 3, 0,67 veces el riesgo. Pero también podemos interpretarlo, los expuestos tienen 33% menos riesgo. $0,6 versus 3%. Los expuestos tienen 80% menos riesgo. ¿Está bien? Entonces, aquí está el resumen de la interpretación. Cuando estamos en zona de protección, lo que más vamos a entender es expresar este riesgo relativo en qué porcentaje menos riesgo tiene el expuesto. Y para ello, a 1 le restamos el valor del riesgo relativo y lo expresamos como porcentaje menos. Riesgo relativo de 0,85. 0,85, 15% menos. 0,60, 40% menos. 0,25, 75% menos. 0,92, 0,97, y puede ser significativo. Y ustedes tal vez lo han visto ahí en revisiones sistemáticas, en otras investigaciones. Obviamente, ¿qué es más protección? 3% menos, 15% menos, 40% menos, 75% menos. ¿Qué es más protección? 75% menos. Ese 75% menos se está alejando del 1. Mientras más me alejo del 1, más protección. ¿Está claro? Cuando estoy en zona de riesgo, pero estoy entre el 1 y el 2, lo más fácil de comprender es al riesgo relativo restarle 1 y expresarlo como porcentaje más. ¿No? Un riesgo relativo de 1,82, 82% más. Un riesgo relativo de 1,17, 17% más. Un riesgo relativo de 1,33, 33% más. ¿Okay? Oye, ¿cómo se comprende mejor? Si ustedes escuchan, imaginemos, porque el riesgo relativo en lo que es tabaquismo y cáncer de pulmón es mucho mayor, pero imagínense que esté en ese orden. Los fumadores tienen 1,74 veces el riesgo de enfermedad en comparación a los no fumadores. A que les digan, los fumadores tienen 74% más riesgo de cáncer de pulmón en comparación a los no fumadores. ¿Qué se entiende mejor? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo. Está. Y cuando estamos de 2 hacia arriba, veces el riesgo. Claro, porque ahí podría decir, un riesgo relativo de 3 es 200% más. Nadie va a entender. ¿Ya? En cambio, si digo 3 veces el riesgo, se completa. 4 veces el riesgo, 5,5 veces el riesgo, etc. Y dato importante, esto es de estadística. El riesgo relativo, la razón de Dios, debe de acompañarse de sus intervalos de confianza. Para el riesgo relativo, la razón de Dios no son pruebas de hipótesis. ¿Ya? No tenemos un valor T al costado del riesgo relativo de la razón de Dios. No se confundan con valores P que aparecen al costado de un riesgo relativo y una razón de Dios en un modelo multivariado. Esa es otra cosa.
Eso es otra cosa. Aquí estamos viendo el cálculo del indicador como cociente de probabilidades. No tiene un valor B, pero sí tenemos el intervalo de confianza. Y interpretamos esa estimación del riesgo relativo, de la razón de Oz, como significativa o no significativa, si es que incluye o no incluye a la unidad. Porque el 1, ¿qué significa? ¿El 1 qué significa? Que no hay relación. Si el intervalo de confianza incluye el 1, cabe la posibilidad de que no haya relación. Entonces, mi intervalo de confianza no debe de incluir el 1 para concluir que es un factor de riesgo o que es un factor de protección. Y eso lo van a ver ustedes con frecuencia, ¿no? En los forest plots que aparecen en las revisiones sistemáticas, o no solo en revisiones sistemáticas, también estudios, un estudio individual, pero que quiere representar así sus resultados. ¿Ya? A ver, ustedes tienen la imagen mejor ahí en sus diapositivas. Y vean, se está analizando cómo las demoras, ¿no?, en lo que es la programación, en los turnos, en las cirugías, puede impactar en desenlaces de los pacientes, ¿no? Y los investigadores tienen diferentes desenlaces. Aquí se ve chiquito, ¿no?, alguna complicación. Creo que este es ingreso a UCI, creo que este es muerte. Acá no llego a leerla muy bien, ustedes no tienen que probar. Al inicio, la primera columna que dice compuesto, este es un indicador que combina cualquiera de las complicaciones. ¿Ya? Cualquiera de las complicaciones. Entonces, esta ya la estoy aquí ampliando para ahora sí todos verla mejor. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí los resultados? Si una operación se demora más de 1 hora, ¿ok?, versus no demorarse, el paciente tiene 12% más riesgo de alguna de las complicaciones, cualquiera de las complicaciones. ¿Pero es el resultado significativo? No, porque el intervalo de confianza incluye algo. Si un paciente tiene una operación que se demora más de 2 horas, el paciente tendría 18% más riesgo de cualquiera de las complicaciones. ¿Pero ese resultado es estadísticamente significativo? No. El intervalo de confianza incluye algo, y también lo vemos gráficamente. Los autores, ya si ustedes quieren leer, están en cirugía, ¿no?, cómo ellos definen demora y espera. Si se tiene un tiempo de espera mayor a 1 hora, el paciente tiene 39% más riesgo de algún tipo de complicación. ¿Y eso es estadísticamente significativo? Sí, porque el intervalo de confianza no incluye la unidad. Si el paciente tiene un tiempo de espera mayor a 2 horas, tiene 21% más riesgo de una complicación. ¿Pero es significativo? No. Y estos dos últimos resultados son significativos, ¿no? Alguna de estas combinaciones o alguna de estas combinaciones tiene 37% más riesgo o 29% más riesgo de complicación. ¿Ok? Entonces, ustedes observan, analizan, tienen enfrente cualquier resultado de riesgo relativo, razón de Oz, ya saben cómo interpretarlo. ¿Está bien? Perfecto. Y en sus libros, eso está tal cual de sus libros. Vayan a la razón de Oz, justo donde estábamos diciendo que la razón de Oz la vamos a interpretar como el riesgo relativo, ¿no? ¿Qué página era? 248. 248. Ya, en la página 249, en la siguiente página, ¿no hay 3 numeritos? 1, 2 y 3.
Ya, lean qué dice el punto 1, lean qué dice el punto 2 y lean qué dice el punto 3. ¿No es lo que está aquí en la diapositiva? En otras palabras, pero más o menos, o sea, en el estudio de casos y controles, para yo interpretar la razón de Oz como un riesgo relativo, los dos primeros puntos que me dicen que el estudio tiene que estar bien hecho. O sea, el primer punto me dice que los enfermos tienen que ser representativos, ¿no?, de la historia de exposición de las personas que tienen esa patología. Punto 2. Los controles, los no enfermos que entran en ese estudio, tienen que ser representativos, ¿no?, de las personas libres de la enfermedad respecto a lo que es la exposición. Y el tercer punto sí es un criterio estadístico. Para que la razón de Oz se aproxime al riesgo relativo, la enfermedad tiene que ser poco frecuente. ¿Okay? Eso sí es un criterio estadístico. No vamos acá a poner un límite. Ya no vamos a decir tiene que ser una incidencia menos del 3%, del 4%, del 10%, del 1 en 1000. No vamos a poner un límite, pero sí tener el concepto de que tiene que ser una enfermedad poco frecuente. Adrián Castilla. Adrián, ¿entiendes este gráfico? Félix Chauca. Félix, ¿entiendes este gráfico? Con sinceridad. No. Y está bien, la idea es que ahorita no lo entiendo. ¿Ya? La idea es que ahorita no lo entiendo. Vamos a explicarlo. Con calma, con calma. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es esto. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Todo es con datos simulares. ¿Ya? Todo es ficticio. Con una exposición, o sea, lo que vamos a asumir es que la mitad de la población está expuesta y la otra mitad de la población no está expuesta, ¿no?, para hacerlo también sencillo. Si la enfermedad tuviera una incidencia de 1%, ¿ok?, y el riesgo relativo es 4, ¿cómo deberían de distribuirse los datos? Si la población es 1000, 500 expuestos, 500 no expuestos. Si la incidencia es 1%, pues es el 1% de 1000. 10. Y para tener un número relativo de 4, estas 10 personas, ¿cómo deben de ser distribuidas? 8 y 2. ¿Está bien? O sea, esta tabla, ¿hay alguna duda sobre esta primera tabla? Ya, todo es supuesto. ¿Alguien tiene alguna duda? Lo que vamos a quedar como fijo es este riesgo relativo aquí de 4. ¿Ok? 4. Si la y 1 y 2, vamos a asumir que en la población, la mitad de la población está expuesta y la otra mitad de la población es no expuesta. ¿Ya? Esos van a ser nuestros supuestos. Y nos dicen, yo sé, eso es por teoría, yo ya conozco eso, que el riesgo relativo es 4. ¿Cómo debería yo poner todos estos números para que el riesgo relativo sea 4? ¿Ya? O sea, si la incidencia es 1% y tengo 1000 personas, de esas 1000 personas, ¿cuántas van a enfermar? 10. 10 de 1000 es 1%. Y si el riesgo relativo es 4, estos 10, ¿cómo deben de estar distribuidos para que el riesgo relativo sea 4? 8 y 2, no hay otra manera. Para que el riesgo relativo sea 4, debe ser 8 y 2, no hay otra. El último paso.
Entonces, en esta situación, ¿cuál es el valor de la razón de odds? Pues la razón de odds sería 8 por 498 entre 492 entre 2. Y si ustedes hacen el cálculo, ¿cuánto les sale? 4.05. Entonces, 4 y 4.05, o mejor dicho, 4.05, ¿se parece a 4? Sí, se parece a 4. Pero, ¿qué sucede si la incidencia de es 1%? ¿Qué pasa si la incidencia ahora es 5%? De estos 1000, ¿cuántos tienen que desarrollar la enfermedad? Si la incidencia ahora es 5. 50. ¿Cómo deben distribuirse estos 50 para que el riesgo relativo siga siendo 4? 40 y 10. No es 40 y 20, es 40 y 10. Los que se han leído escuchan música antigua. Y ahora, vean, la incidencia ha cambiado. De 1% ha pasado a 5%. Yo por teoría sé que ese factor de riesgo tiene un riesgo relativo de 4. La razón de odds, ¿ahora qué valor tiene? 4.26. Si ustedes verifican, 40 por 490 entre 460 por 10 da 4.26. Ahora en nuestra población, la incidencia es 10%. Si la población es 1000, ¿cuántos casos espero? 100. ¿Cómo deben distribuirse esos 100 casos para que el riesgo relativo siga siendo 4? 80 y 20. Pero ahora con esa nueva tabla de contingencia, ¿cuál es el valor de la razón de odds? 4.57. Y cuando la incidencia es 20%, de estos 1000, ¿cuántos enfermos espero? 200. Para que el riesgo relativo siga siendo 4, estos 200, ¿cómo se tienen que distribuir? 160 y 40. Y ahora con esta tabla de contingencia, ¿cuál es el valor de la razón de odds? 5.41. Y si la incidencia es 30%, de estos 1000, ¿cuántos casos tengo? 300. ¿Cómo deben distribuirse esos 300 para que el riesgo relativo siga siendo 4? 240 y 60. ¿Y ahora cuánto vale la razón de odds? 6.77. ¿Qué está sucediendo con la razón de odds? Se está alejando del riesgo relativo. Ya no me está representando. En otras palabras, ¿en qué situaciones la razón de odds se acerca, me aproxima, me da a conocer al riesgo relativo? Cuando la enfermedad es poco frecuente. ¿Ok? Ya. Esto, lo mismo, ahora lo vemos en gráficos. Para diferentes valores. Esto ya ha sido hecho con diferentes valores de riesgo relativo. Aquí estamos fijando el 4, que es el que hemos visto en la tabla anterior. Pero se ha hecho también para 2, para 6, para 8, etc. Pero vamos a quedarnos con el de 4, que es el que vimos en la tabla. Entonces, si la incidencia es 1%, la razón de odds, ¿no?, iba a ser 4,0 algo, muy cerquita. Pero si la incidencia era 5, la razón de odds ya subía. Y si la incidencia era 10, la razón de odds ya estaba casi en 5. Era 4,67, ya estaba más arriba. Y si la incidencia era 20, ya estaba por encima de 5. Y si era 30, ya casi 100. Entonces, cuando la razón de odds se aproxima al riesgo relativo,
cuando la incidencia es baja. Si la incidencia aumenta, y ahora viene la pregunta, si la incidencia aumenta, ¿qué es lo que está sucediendo con la razón de Oz respecto al riesgo relativo? Está sobreestimando. Está sobreestimando. ¿Ok? Igualito, lo mismo, vamos a hacerlo en la zona de protección. Esto lo hemos visto en la zona de riesgo. Ahora vamos a verlo en la zona de protección. Incidencia 1% y el error relativo es 0,43. ¿Ok? Entonces, por facilidad de los cálculos, que está este valor rojo, solamente por ese modo. ¿No? 3 entre 7, 0,43. Y si ustedes multiplican 3 por 493 entre 497 por 7, prácticamente lo mismo. Habrá diferencias, o sea, hay diferencias, ojo, pero redondeando a la centésima, tenemos el mismo valor. No es que sea igual, es porque se está redondeando. Si ustedes hacen el cálculo, van a ver que va a haber una diferencia, pero ya más adelante. Entonces, como ya hemos visto el riesgo, este lo pasamos un poquito más rápido, porque ya ustedes saben cómo se ha construido. Para seguir manteniendo el RR en 0,43, ¿cómo deben distribuirse ahora estas 50 personas? 15 y 35. Y la razón de Oz, 0,41. Si la incidencia es 10, ¿cómo deben de distribuirse estos 100? 3 y 70. Y la razón de Oz ahora es 0,39. Cuando la incidencia es 20, estos 200, ¿cómo deben distribuirse? 60, 140. Razón de Oz, 0,35. Cuando la incidencia es 30, estos 300, ¿cómo deben distribuirse? 90 en 200 y 210. Razón de Oz, 0,30. ¿Qué está pasando con la razón de Oz? ¿Qué está pasando con la razón de Oz? ¿Está sobreestimando o está subestimando? ¿Sobreestimando o subestimando? Sobreestimando. ¿Cómo se interpreta el 0,43? Tengo 57% menos riesgo. 30, 70% menos riesgo. ¿Qué es más protector? ¿57% menos riesgo o 70% menos riesgo? 70% menos riesgo. Estoy sobreestimando. Pero en la zona de protección, sobreestimar la protección significa subestimar el valor. Que regresamos a lo que en algún momento dije, es alejarse del 1. Mientras yo me alejo del 1, la asociación es más fuerte. ¿Ok? Ya, tengan cuidado, porque este jueguito de números puede confundir. Entonces, lo mismo lo tenemos en este gráfico. Como estamos en un espacio chiquitito, entre el 0 y el 1, acá esto está en escala logarítmica. ¿Ok? Entonces, con la incidencia de 1, la razón de Oz era 0,43 también prácticamente. Con la incidencia de 5 pasaba a 0,41, con la incidencia de 10 a 0,39, con la incidencia de 20 0,35, con la de 30 0,30. ¿No? Voy sobreestimando la protección. Subestimo el número. Sí, subestimo el número, pero sobreestimo la asociación. En este caso estoy sobreestimando la protección. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ahora ya entendemos este caso. ¿O todavía?
Tranquilos, tranquilos. Para entender mejor este gráfico, ¿no? Porque así un poco hasta parece una ilusión óptica, nos marea un poquito, fijemos el uno y veamos riesgo o protección. ¿Ok? Entonces vean, acá está la incidencia en los expuestos, que es un indicador, ¿ok?, de la frecuencia de la enfermedad. Mientras menos frecuente sea la enfermedad, el riesgo relativo se acerca, perdón, la razón de Oz que está aquí se acerca al riesgo relativo. Pero conforme la enfermedad se hace más frecuente, el valor de la razón de Oz se aleja del riesgo relativo. O sea, las líneas es el valor de la razón de Oz para un valor fijo del riesgo relativo. En otras palabras, y aquí espero que lo entendamos. Imagínense que la frecuencia de la enfermedad, la incidencia es el 5%. 5%. En zona de riesgo. Si mi riesgo relativo es 2, la razón de Oz va a ser 2,05, 2,06, se aproxima bastante. Si mi riesgo relativo es 0,5, ojo, estoy escogiendo 2 y 0,5 por ser, ¿no?, los equivalentes. Si mi riesgo relativo es 0,5, mi razón de Oz tal vez es 0,48, 0,47, ¿no? Se está alejando tanto. Pero si la incidencia de la enfermedad es 30%, vean, mi riesgo relativo es 2, pero la razón de Oz ya está por encima de 3. La razón de Oz me está sobreestimando ese riesgo. Un riesgo relativo que es 2, si yo calculo la razón de Oz, voy a concluir que es 3 veces el riesgo, inclusive un poco más de 3 veces, cuando en realidad es el doble. Y en el lado de protección, este RR que es 0,5, ahora también estoy concluyendo que es 0,40. En realidad es 50% menos riesgo, pero con la razón de Oz yo concluyo que es 60% menos riesgo, ¿no? Porque mi razón de Oz es 0,40. ¿Ya? Entonces, ¿ahora ya se entiende mejor ese gráfico? ¿Lo puedo poner en el examen? No. Y esta creo que ya es la última de esta clase. ¿Alguna pregunta? Exacto, toda la clase.